Hola chicas y chicos, esperando que se encuentren muy bien en sus casas, les comento que este tercer video clase tiene como pretensión dar continuidad a los contenidos que ya habíamos comenzado a trabajar, que tienen relación con la unidad número 2 de su texto del estudiante. ¿Ya? Comentarles a grandes rasgos que este video va a tener dos partes. La primera parte donde yo les voy a entregar una base teórica del tema que vamos a trabajar hoy día y en un segundo lugar poder, digamos, trabajar las preguntas que van a quedar de tarea en la guía que ustedes van a tener que realizar en sus casas. ¿Ya? Comentarles entonces que vamos a dar continuidad a los contenidos que ya estábamos viendo, haciendo un alcance de que desde ahora hasta que termine esta unidad, que es la unidad número 2, vamos a trabajar enfocándonos en la historia de Chile, ya que eso es sumamente importante porque toda la base que yo ya les entregué anteriormente, con conceptos como por ejemplo liberalismo, Estado, nación y las revoluciones que también trabajamos, nos van a servir para entender muchos de los procesos que se están dando acá en Chile durante el siglo XIX, que es el que nosotros nos encontramos estudiando, ¿ya? Por lo tanto, en base a eso vamos a trabajar los contenidos de hoy día. Ahí está la primera diapositiva que tiene como título Conformación del Estado-Nación en Chile. ¿Ya? Nosotros ya trabajamos la conformación del Estado-Nación en Europa y ahora hay que trabajarlo atendiendo a nuestra realidad local. ¿Ya? En base a eso, comentarles que acá está el objetivo de la clase, que es analizar las diferentes visiones que surgieron en Chile una vez que se logra el periodo de la independencia. Ustedes hasta el año pasado trabajaron hasta, ubicándolos en la línea histórica, hasta el año 1818, que es cuando Chile se logra independizar luego de este periodo largo, ¿cierto?, de guerra de la independencia. Entonces ahora lo que tenemos que trabajar es qué pasó después que Chile se independizó. Hay una serie de conflictos y de procesos que se van a empezar a dar en nuestro país, que tenemos que conectarlos directamente con Europa y también ver cómo nuestro país se va a organizar una vez que se independiza, ¿ya? Tomando entonces como base ese objetivo, yo acá les anoté en esta diapositiva algo sumamente importante, que es cuál es la relación entre los procesos que ustedes ya estudiaron previamente y lo que está ocurriendo acá en Chile. Eso es importante porque nos lleva a ver la historia de una manera más holística o más completa, que quiere decir mirarla desde arriba y entender que finalmente los procesos históricos muchas veces están conectados unos con otros, ¿ya? Incluso están conectados con lo que pasó acá en Chile en el ámbito político, económico, y varios me podrían decir, pero ¿cómo si Chile es un país que está como al fin del mundo? ¿Y por qué en este tiempo tiene una conexión con Europa, que se encuentra mucho más lejos, donde a lo mejor es difícil viajar, etcétera? Pero de igual forma hubo un sector de la sociedad que tuvo alcance a esas ideas y que finalmente las traen para acá y las replican, ¿ya? Por eso que es importante entender esta conexión entre los procesos, ¿ya? Acá yo les puse muy resumidamente que el país se vio influenciado por ideas que provenían del extranjero, formas de gobierno, los sistemas económicos que fueron incorporándose paulatinamente a nuestras tierras, ¿ya? Acá yo les anoté de manera resumida para que ustedes pudiesen recordar lo que ya hemos trabajado, que algunos de los procesos que ya estudiamos, el año pasado, por ejemplo, estudiamos la Ilustración como un movimiento intelectual donde las ideas se comienzan a difundir, ¿cierto?, a lo largo del mundo, la independencia de Estados Unidos, que también va a ser clave para el desarrollo de la Revolución Francesa. Y lo último que estudiamos, que está acá arriba, son los movimientos nacionalistas, ¿ya? Que también van conectados con todas las ideas que yo he señalado previamente. Vamos entonces ahora a la siguiente diapositiva, que dice ¿por qué debemos estudiar este periodo? ¿Por qué yo tengo que estudiar qué pasó después que Chile se independizó? ¿Qué me importa a mí como ciudadano chileno, como estudiante, el poder saber qué acontece en Chile posterior al año 1818?
es sumamente importante. ¿Por qué? Porque posterior a la independencia nosotros nos vamos a forjar como un Estado republicano. ¿Qué quiere decir? Es como cuando nace la vida política ya en un 100% en nuestro país. Por eso que es importante estudiarlo. Si yo comienzo a estudiar la historia de Chile, posterior a su independencia, voy a poder conocer sus primeras constituciones, voy a poder conocer los primeros partidos políticos, voy a poder conocer cómo se elegían a los representantes que llegaban al poder, cuál era la clase que detentaba y controlaba el poder político y económico acá en Chile. Eso es lo que me permite saber a mí como ciudadano, y eso es sumamente importante porque siempre el origen de los estados republicanos tienen una proyección hacia el presente. ¿Qué quiere decir? Incluso en algunos procesos que nosotros estamos viviendo actualmente, podríamos ir hacia atrás y poder encontrar algunos patrones que se han repetido a lo largo de la historia. ¿Ya? Por algo, ¿cierto? Por ejemplo, la figura de Diego Portales sigue teniendo una connotación tan importante dentro de este estado portaliano que se va finalmente a establecer en este periodo que yo les comento que es posterior a la independencia de Chile. Entonces, por eso que es importante estudiar este periodo. Me acuerdo que esta materia se pasa en sexto básico y después se vuelve a repetir en primero medio. En sexto básico yo les explicaba a los niños en un lenguaje, ¿cierto?, muy cercano para que ellos lo entendieran, que posterior a 1818 Chile yo lo representaba como un huevo, y como un pollito que venía como recién saliendo del cascarón y que va creciendo y que se va nutriendo de ciertas experiencias para poder consolidarse como un estado republicano. Esa era como la analogía que yo realizaba con los niños en ese entonces para que ellos entendieran por qué era importante estudiar lo que pasaba en el país en ese tiempo. Y cuando hablamos finalmente de que Chile es un país que está naciendo, es porque tiene muchos desafíos por delante y porque también es un país que no tiene experiencia política, recordando también que nosotros estuvimos bajo el control de los españoles durante mucho tiempo y que eso de cierto modo nos inhabilitó para poder desarrollar una práctica política. ¿Ya? En base a eso, Chile va a tener que organizarse como un Estado y es ahí donde se presentan varias dificultades de partida. Van a crear cosas nuevas o se van a basar en lo que está pasando en Europa o también van a tomar algunas herencias que provienen desde la colonia. Todos esos aspectos Chile los toma y va a ver cómo va a organizar su Estado teniendo, digamos, estas ideas a su alcance, ¿ya? Y en base a eso van a nacer los primeros partidos políticos, van a nacer las primeras guerras civiles también y se van a ir definiendo diferentes periodos donde van a estar marcadas ciertas ideas que van a ser tomadas por diferentes grupos. Por ejemplo, en un periodo van a gobernar los conservadores, después van a gobernar los liberales, después una oligarquía va a llegar al poder y así sucesivamente si lo seguimos trabajando a lo largo del tiempo. Eso es lo importante entonces de por qué nosotros debemos estudiar este periodo que por más que a ustedes les parezca muy lejano, efectivamente tiene una conexión con nosotros. ¿Ya? Tomando como entonces como base esas ideas, acá yo les organicé lo que acabo de mencionar en una línea de tiempo para que ustedes puedan ubicarse, porque eso es lo que más de repente dificulta, saber qué periodo estoy estudiando y dónde estoy ubicado para yo poder, ¿cierto?, tener una panorámica de los contenidos que estamos estudiando. Esta línea de tiempo que yo les anoté acá va entre 1818 y 1830. 1818, el periodo como por excelencia donde se firma la independencia de Chile y donde asume como director supremo o como líder máximo Bernardo Higgins, que aparece acá en la imagen. Ese periodo de gobierno, que es entre el año 1818 y 1823, es conocido como la Patria Nueva, ¿ya? Ahí ustedes van a tener que entrar a recordar la materia de sexto básico, cuando se trabajaba Patria Vieja, la Reconquista y finalmente la Patria Nueva. Cuando Bernardo Higgins renuncia al poder,
por varios motivos que aparecen en su texto del estudiante y que sería bueno también que los investigaran porque tiene que ver principalmente con el reconocimiento de un gobierno que en algún momento fue autoritario y porque también habían algunos temas pendientes con préstamos también económicos. Entonces eso lo lleva a que él decida renunciar al poder. Ese periodo, que va entre 1823 y 1830, es un periodo que yo les anoté acá abajito, que tiene dos connotaciones. ¿Qué quiere decir? Hay historiadores que escriben de manera positiva y que tratan de analizarlo más bien en profundidad qué pasó en estos 7 años, y hay otros que le dan una connotación más bien negativa, que serían los historiadores más conservadores, ¿ya? Los historiadores conservadores dicen que este periodo de 7 años es un periodo de anarquía o ingobernabilidad, principalmente porque Chile estaba muy desordenado en este tiempo. Muchas constituciones, muchos cargos que se van sucediendo, por ejemplo, pasamos de un director supremo a la figura de un presidente de la República, y porque habían hostilidades entre los grupos que van teniendo ideas políticas en este tiempo. Ya, por lo tanto, este periodo para muchos es un periodo negativo porque dice que hay un periodo de caos, hay un periodo donde finalmente Chile no está ordenado, y eso hace que se proyecte una imagen que no es muy buena para la ciudadanía. En segundo lugar, tenemos a los historiadores que tienen una visión más bien liberal, donde ellos dicen que este periodo de 7 años es un periodo de ensayos constitucionales. ¿Qué quiere decir? Era algo que tenía que pasar sí o sí en nuestro país porque nosotros no teníamos experiencia política. Por lo tanto, era evidente que nosotros cayéramos un poco en esta dinámica de la práctica y el error. ¿Qué quiere decir? Que estamos recién organizándonos políticamente, por lo tanto era un poco evidente que se desataran algunos conflictos como la guerra civil que se va a dar el año 1830. Entonces ahí tenemos las dos miradas, una mirada más bien positiva, otra mirada más bien negativa. Desde mi perspectiva y desde mi formación también como profesora, yo creo que es una visión más bien de ensayista, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Era necesario que pasara todo este caos para poder recién establecernos como una república, ¿cierto?, democrática. Era algo que íbamos a tener que pasar sí o sí, porque no teníamos la experiencia y porque lo único que finalmente habíamos visto en materia de gobierno era lo que los españoles nos habían dejado a nosotros como herencia, con algunas instituciones y con algunas ideas. Por lo tanto, bajo esa premisa era obvio que se iba a producir una situación de caos porque es un país que está en construcción, ¿ya? Tomando entonces como base esta línea de tiempo, comentarles que una vez que Chile se independiza, tiene bastantes desafíos a su cargo. El primer desafío que tengo yo acá anotado es que hay que organizar las diferentes visiones políticas. ¿Qué quiere decir? En estos 7 años que yo les acabo de comentar, hay muchos grupos que van a querer llegar al poder. Algunos con unas ideas sólidas, otros con ideas que no van a ser a lo mejor fáciles de llevar a cabo, debido principalmente que somos un país que está recién, ¿cierto?, organizándose en materia política. Por lo tanto, hay que llegar a un consenso. Ese es el primer desafío que tiene Chile durante este periodo. En segundo lugar, tener una economía estable. Nuestra economía, principalmente en la colonia, era una economía de tipo primaria, que quiere decir se centraba principalmente en la exportación de materias primas. Pero nosotros tenemos que ya delimitar muy bien cuáles son los recursos con los que contamos. Y para eso se necesitaba hacer una investigación bastante exhaustiva. ¿Qué quiere decir? Lo primero que yo tengo que hacer para saber de qué voy a vivir es investigar en mi territorio con qué recursos cuento. Y para eso los chilenos fueron bastante inteligentes, los gobiernos que se dieron en esta época, porque ellos trajeron extranjeros principalmente que van a participar en esta misión, entre comillas, de explorar el territorio. Y eso va a servir para determinar con qué recursos contábamos, cuáles eran las personas que estaban viviendo al interior de mi territorio,
y cuáles eran las ventajas comparativas que nosotros teníamos como Estado. Cuando yo hablo de ventajas comparativas, quiere decir cuáles son las ventajas que yo tengo para moverme económicamente e interactuar con otros países. A eso se refiere el concepto de ventaja comparativa, que es un término muy en boga atendiendo a la globalización que estamos viviendo nosotros actualmente en el mundo. Entonces, yo necesito saber con qué recursos cuento para yo poder moverme en el mercado. A eso responde la característica número 2 de tener una economía estable, ¿ya? Y la número 3 tiene que ver con conformar una identidad propia, y ahí aflora el concepto de nación. Si yo ya me independicé, tengo un territorio, tengo que establecer un poder, yo también tengo que formar una identidad sólida que va mucho más allá de tener una bandera, de tener un himno nacional o de tener un escudo, por ejemplo, ¿ya? Sino que es a forjar una identidad chilena propia que a nosotros nos haga, ¿cierto?, ser reconocidos en el extranjero. ¿Y eso cómo se logra? Se logra a través de varios procesos. Por ejemplo, para el caso del siglo que nosotros estamos estudiando, las guerras contribuyeron mucho a un sentimiento patriótico y de identidad propia, a reconocernos como chilenos. Pero también, a partir de eso, tiene que haber una misión educativa. ¿Qué quiere decir? El Estado se va a encargar también de educar a la población en esta identidad que estamos buscando, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Una educación que obviamente va a apuntar mucho más a la educación cívica para yo poder ir traspasando esos valores y ese patriotismo que necesitamos nosotros para poder reconocernos como chilenos, ¿ya? Esa visión, a pesar que resulta bastante superficial, porque por ejemplo hay algunos historiadores, como es el caso de Gabriel Salazar, que él menciona que la única vez que los chilenos nos reconocimos con una identidad propia y que formamos parte de una nación habría sido a inicios del siglo XX, con el movimiento obrero y las manifestaciones sociales que se dieron en ese tiempo. Él dice que ese acto de rebelación contra el Estado y de empezar a exigir nuestros derechos como ciudadanos, eso sería a lo mejor como lo clave para poder entender cómo nosotros conformamos una identidad propia para sentirnos como chilenos. Entonces, como les digo, es una visión que difiere de un historiador a otro porque depende de la mirada que ellos le quieran otorgar. Pero para el caso del siglo que nosotros estamos estudiando, esa identidad propia yo creo que es mucho más cercana al patriotismo, para que lo entiendan un poco cómo se trabajó en ese tiempo. Posterior a esto tenemos la última característica, que es defender un territorio nacional. ¿Qué quiere decir? Una vez que Chile se independiza, tiene que fijar los límites de su territorio. Y estudiar la geografía de Chile es bastante complejo, porque nosotros a medida que vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta que perdimos territorios en algunas guerras, así como también los ganamos, como por ejemplo con la Guerra del Pacífico, o cómo Chile se va configurando durante el siglo XIX como un territorio tricontinental. Ya recuerden que eso también es importante para entender cómo va, ¿cierto?, jugando el tema de la geografía política dentro de la configuración de nuestro territorio, cómo nosotros logramos, ¿cierto?, hacer soberanía en la Antártica, en la isla de Pascua, ya, etcétera, para que lo entiendan de ese modo, de forma más fácil. Entonces, esos serían los desafíos que nosotros teníamos cuando nos independizamos, las cosas que teníamos que hacer, ya las tareas más próximas que nosotros debíamos resolver para poder establecernos como un Estado. Y en último lugar, tenemos acá las constituciones que se dieron en este periodo que yo les mencionaba al principio, entre 1823 y 1830, hubo muchas constituciones. Unas se sucedieron, otras duraron muy poco tiempo y debieron ser cambiadas, etc. Pero lo importante de estas constituciones, que no es que ustedes se las aprendan de memoria y sepan, ¿cierto?, quién fue el que la escribió, etc., es que estas constituciones, cuando uno las lee, inmediatamente puede identificar las ideas políticas que se proyectan en este tiempo. Por ejemplo, acá la Constitución de 1823 es una constitución que dice que no toda la población va a poder votar, porque estamos frente a un sufragio de tipo censitario, que quiere decir votan solamente las personas que tengan una cierta cantidad de años y también un patrimonio.
¿Ya? Eso es una idea bien importante de trabajarla, porque a nosotros nos costó mucho poder establecernos como un Estado democrático. Esto fue muy paulatino. Y una de esas trabas fue que no todas las personas podían participar de las elecciones, ¿ya? Luego tenemos que la religión católica es obligatoria. Esta constitución tiene que ver con ideas que son más bien de tipo conservadoras. ¿Qué quiere decir? El sector conservador se adjudica finalmente la Constitución del año 1823. Luego tenemos en 1826 la Constitución de las Leyes Federales. Un país federal, para que ustedes lo entiendan, es un país que se divide en pequeños estados y todos estos estados tienen la misma cantidad de poder y la misma facultad para poder hacer sus leyes. Ahí yo siempre cito en clases el ejemplo que si nosotros actualmente fuéramos un país federal, tendríamos, las regiones, por ejemplo, serían un estado pequeño y serían autárquicas y podrían hacer sus propias leyes. ¿Qué quiere decir? Tendrían un sustento económico que sería más bien individual, serían autosuficientes y pudiesen crear también sus propias leyes. Entonces, en base a eso, nos da a entender que el territorio chileno, el poder no se concentra en una sola capital o en un centro político como lo que tenemos actualmente con Santiago de Chile. Lo que se buscaba con estas leyes federales era que el resto del territorio del país, dentro de esta forma larga, ¿cierto?, y angosta, donde es muy difícil a lo mejor poder establecer un gobierno para este tiempo, tuvieran autonomía y pudiesen participar de algunas decisiones políticas. ¿Complejo de realizar? Sí, complejísimo de realizar. De hecho, fue una idea que duró muy poco tiempo y que no se pudo llevar a cabo, principalmente yo siento que por un tema de tipo económico. Para tener un país federal también se necesita tener una economía sumamente organizada y controlada, situación que no ocurría para el periodo que nosotros estamos estudiando. Y por último tenemos la Constitución de 1828 que dice, pretende igualar poderes entre el legislativo y el ejecutivo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Hay un equilibrio entre la división de los poderes, propone la libertad de culto en privado y amplía el voto sin necesidad de saber leer o escribir. ¿Qué quiere decir? No te pone tantas trabas en la forma que tú puedas participar políticamente hablando. Estas constituciones que yo acabo de leer finalmente responden a esta clasificación que aparece acá en el mapa, donde tenemos dos bandos políticos, unos que serían los liberales o los pipiolos, como fueron llamados en su momento, y los conservadores o los pelucones. Y dentro de esos dos grupos se dividen en tres, que en este caso de los liberales serían los federalistas y los que son apasionados por José Miguel Carrera, y en el caso de los conservadores tenemos a los o'higginistas, que ellos decían que finalmente teníamos que volver a un gobierno como el que había establecido Bernardo Higgins, y los estanqueros, que ellos eran principalmente comerciantes, donde dentro de este grupo está Diego Portales, que después en su momento ustedes lo van a revisar. Diego Portales no es, digamos, una persona tan directamente conectada con la política, sino que él llega a conectarse con la política a través de las actividades económicas que él practicaba y que él finalmente necesita regular porque en Chile se está dando mucha situación de contrabando y porque él siente también de que no se prioriza al comerciante nacional. Entonces, en base a eso, él va y se mete a la política para poder, ¿cierto?, hacer sus propias leyes y poder, digamos, controlar este tipo de actividades. Y en última instancia, para ir cerrando ya esta explicación teórica, comentarles que yo al principio de la presentación partí diciendo que, voy a retroceder a la diapositiva, habían diferentes visiones políticas o grupos que querían tener el poder. A pesar de que tienen ideas que son bastante contrarias, podríamos decir, o que difieren unas de otras, es importante que ustedes sepan que a pesar de que estos proyectos puedan parecer contrarios, no tenemos que olvidar que estas personas que formaban parte de estas primeras coaliciones, entre comillas, políticas, ellos provienen de un mismo lugar, de un mismo sector social. No estamos hablando acá de proyectos que son ricos contra pobres, ¿ya? Porque eso sería una visión sumamente, digamos, distinta.
No, los grupos que tienen estas ideas políticas provienen todos de la élite aristocrática y sus familias en la colonia fueron dueñas de tierras y tenían una alta participación en materia empresarial y en materia intelectual. Por eso que yo les puse acá en el cuadrito que la gran mayoría de estas personas en las cuales se va a fundar la política chilena provienen de un mismo nicho y también tuvieron la posibilidad de educarse, de viajar, de ir a la universidad y de contagiarse con todo lo que está ocurriendo en Europa. Eso es sumamente importante porque nos ayuda a esclarecer un montón de cosas que van a pasar en el siglo XIX, como por ejemplo entender por qué el Estado portaliano duró casi aproximadamente 100 años, o por qué, por ejemplo, Chile siempre ha tenido esa característica de ser un país bastante mercantilista, donde le da cierto más espacio a la economía que a la política misma. Eso nos lleva un poco a entender esas cuestiones de fondo, al entender que la política chilena se funda finalmente en una oligarquía, que quiere decir en un grupo cerrado de gente que concentra el poder, un poder que se va a comenzar a flexibilizar un poco, dando espacio a la clase media y a los sectores populares recién en el siglo XX. Y eso es una idea que ustedes tienen que manejarla y entenderla. ¿Cuál es la base de nuestra política? Porque si la proyectamos hacia el presente, vamos a poder entender muchos de los procesos que nosotros estamos atravesando y de cambios también que queremos generar como ciudadanía en la forma de hacer política, ¿ya? Teniendo entonces en cuenta todos esos contenidos que yo les acabo de presentar en cuanto a lo teórico de cómo se va forjando la política posterior a la independencia, voy a pasar a explicar la guía que ustedes van a tener que trabajar durante esta tercera videoclase. Me había equivocado de guía, esta es por si acaso, que es la de la organización de la República. Acá lo que yo les pido en primera instancia es que ustedes puedan definir conceptos. Eso es lo base para empezar a trabajar con historia de Chile. Saber qué significa cada cosa para poder ir internalizando los conceptos y que una vez que nosotros los trabajemos podamos, ¿cierto?, ya tener mayor cercanía con el concepto y poder decir, ah, ya, por eso Chile es una república, ah, ya, esto es una oligarquía, etcétera, ¿ya? Aquí yo les anoté entonces todos estos conceptos que serían república, en segundo lugar oligarquía, que de hecho oligarquía es un concepto que lo habíamos trabajado en séptimo básico cuando pasamos la historia de Grecia, ya ese concepto tiene su nicho en civilizaciones del mundo clásico. Luego tenemos el concepto de Estado, cuarto lugar sufragio censitario y quinto lugar constitución. Esos son los conceptos bases que ustedes debiesen manejar para el periodo que estamos estudiando. Y posterior a eso yo les presento acá las tendencias políticas o los grupos que yo les comentaba recién que tienen ideas muy contrarias unos de otros, pero que pertenecen a un mismo sector social. Los conservadores en primera instancia y luego los liberales. Ustedes tienen que leer quiénes eran cada uno de ellos y por qué, por ejemplo, los conservadores tienen ideas liberales y por qué los conservadores tienen ideas conservadoras y los liberales replican finalmente el ideal que se está dando en Europa y que nos ha llegado también a nosotros. Ahí salen las constituciones del periodo, que son 3, que son las que yo les comenté recién en los cuadritos. Y acá vienen las preguntas. Por ejemplo, dice, ¿qué problema trajo la existencia de diferentes grupos políticos durante el periodo estudiado? ¿Qué conflictos se pueden haber dado al existir diferentes opciones políticas? Ahí ustedes tienen que argumentar su respuesta. La letra B dice, identifica en el cuadro de las tendencias liberales, que es el que aparece acá, el cuadro de las tendencias liberales, tienen que identificar 3 características o ideas que evidencien la idea de la libertad. ¿Ya? Y ahí ustedes me ponen, por ejemplo, yo seleccioné tal idea porque acá se refleja la libertad en tal y tal cosa. La idea es que vayamos entendiendo la conexión entre los procesos europeos y chilenos. Letra C, señale y explique 2 consecuencias positivas de tener un Estado federal. ¿En qué nos contribuye a nosotros tener un Estado de tipo federal?
La letra D dice: la Constitución Liberal de 1828 fue clave para dar inicio a la Guerra Civil de 1830. ¿Por qué esta Constitución habrá molestado tanto a los conservadores? Compárala con el resto de las constituciones y fundamenta tu respuesta. Para responder esa pregunta sería bueno que se apoyaran en el cuadrito que sale en el PPT y también en el que sale detallado en esta parte, que es la Constitución Liberal de 1828. Ver por qué esta Constitución fue la que encendió la llama de esta guerra civil. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué le habrá molestado tanto a los conservadores que se haya escrito esta Constitución? ¿Qué cosas le molestaba a ellos? Eso es lo que ustedes tienen que responder. Y la última pregunta dice: ¿por qué el sufragio censitario no formaría parte de una sociedad democrática como la que tenemos actualmente? Ahí ustedes definen el concepto que ya está definido, acá en la primera hoja, sufragio censitario, y me explican por qué ese tipo de sufragio no tiene relación con sociedades democráticas en un 100%. ¿Ya? Esa es la guía que ustedes van a tener que trabajar. Yo los dejo invitados para que hagan lectura de los cuadros que aparecen allí y también que se apoyen con la presentación que acabamos de revisar, principalmente con estas características que apuntan al proyecto conservador y al proyecto liberal, porque eso nos va a poder entender, nos va a permitir a nosotros poder entender cómo los conservadores organizaron finalmente este gobierno que va a ir desde el año 1831 al año 1861. Son 30 años que ellos se van a mantener en el gobierno y que van a materializar este proyecto conservador en normas, en leyes y en una constitución muy sólida que, vuelvo a repetir, duró casi aproximadamente un siglo entero. ¿Ya? Tomando entonces en cuenta eso, espero que les haya servido lo teórico entregado y nos volvemos a ver en una próxima oportunidad. Recuerden que en el Word que se sube a la plataforma sale lo que ustedes tienen que enviar, que sería la guía que quedó de tarea, que debe ser enviada a mi correo de acuerdo al plazo que ahí sale establecido. Lo pueden hacer a través de fotografías que obviamente sean visibles para yo poder leer, o lo pueden hacer también a través de un escáner, qué sé yo, de la forma que a ustedes más le acomode. Incluso si lo quieren resolver en su cuaderno, también no hay problema. Si es que tienen problemas para imprimir, no tengo problema en revisarlo desde el cuaderno. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad.